Bueno, como habíamos anunciado, hemos recibido al señor Fuad Kuri, quien se desempeñara como Contralor General de la República, es decir, titular de la institución autónoma, cuya tarea es velar por el buen uso del dinero público, que es finalmente el dinero que sale del esfuerzo que los ciudadanos hacen para pagar impuestos y se usa en parte para financiar esta institución, que debe velar justamente para que el dinero público no termine en manos indebidas privadas. ¿Qué es la sensación que tiene usted sobre la evolución del debate? No le digo de los hechos, de debate, porque ha estallado un ánimo de queja sobre la falta de obra pública, sobre la falta de construcción, en parte a partir de los fenómenos naturales. Hemos visto que no se ha cumplido como había razón, y de la misma manera, antes eso, por las manifestaciones de descontento que hubo en el Perú, que de una manera u otra arrastra una queja por la mala calidad de los servicios, escuelas, salud, seguridad, etc. Su opinión sobre cómo evoluciona la conciencia de los peruanos respecto de este problema, corrupción y obra pública. El problema de la corrupción es un problema transversal y vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que atraviesa, es un problema que no está establecido en una institución, no es el ministerio o el gobierno regional tanto. Es un problema que ha atacado, que ha penetrado en todas las instituciones. La madre de la corrupción es la ineficiencia. Cuando hay demasiadas normas, cuando hay mucha confusión, entra la corrupción como en su casa. La corrupción ha venido fortaleciéndose, digamos, el sistema corrupto por la falta de acción del gobierno, porque es el gobierno y el presidente de la República quien tiene que liderar un gran movimiento para enfrentar el flagelo más importante que tiene el Perú. En mi opinión, es la corrupción. Según las encuestas, es la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la corrupción hace que las cosas no funcionen. Por lo tanto, si no funciona la seguridad es porque algo sucede en la Policía Nacional del Perú. Y bueno, acabamos de ver el escándalo. Es la prueba definitiva. Es una prueba total de que hay elementos corruptos en la policía que hacen que las cosas no funcionen bien. Entonces, el problema de las obras públicas, las 2000 y pico obras públicas paralizadas, las obras recién inauguradas por la reconstrucción con cambios, que se derrumban, todo eso tiene un trasfondo de corrupción. A ver, ¿cómo un puente recién terminado, con 4 años, no, lo inauguraron el año pasado, si no me equivoco, en Cañete? Hace 2, creo que el 21. ¿El 21? Sí. Bueno, sí. Entonces, y se cae por un poco de agua, ¿qué pasa? Digo un poco de agua porque no estamos en los términos de inundaciones que hay en otros países. Significa pues que las estructuras de esa obra no conversan con los términos de referencia, con los documentos de ingeniería. ¿Por qué? Porque obviamente invierten menos, caso Turquía, invierten menos y hay más plata para repartir. Y lo digo con total desfachatez. El 10% ya no es 10%, el famoso diezmo que hablaban antes. Esto es más. Hasta el 30% puede llegar. Las obras paralizadas hay que darle un adelanto al contratista por 30%. Y luego del 30% avanza, pone 4 fierros y hace una demanda, van a un arbitraje y ya se repartieron la plata. Estoy muy preocupado por las continuas declaraciones de los gobernantes, de los presidentes, que su principal enfoque y que una de sus tareas es luchar contra la corrupción. La corrupción no se enfrenta con declaraciones públicas, se enfrentan con cambio de procedimientos. Están hablando ahora de crear un ministerio, sí, ¿no? de obra pública e infraestructura. Sí. Genial. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a crear un ministerio de dónde? ¿Que vamos a escindir, vamos a separar partes de los ministerios de educación, transportes, salud y vivienda? Y vivienda, ¿no es cierto? Sí. Para que haya agentes especializados en inversión en infraestructura, centralizadamente, mejor controlados en consecuencia. Suena maravilloso, ya, ¿no es cierto? Pero no está convencido usted. No, para nada. A ver, ¿por qué? Porque lo que vamos a... O sea, uno no puede crear de la nada, a menos que esa sea la idea, pero ¿qué vas a hacer con la
la cantidad de gente que hay. Hay que sacar los pedazos de inversiones, las Sí. personas que hacen inversiones de cada ministerio. Eso es súper complicado. Vamos a juntar a perro, pericote y gato de que ya vienen. A ver, los 4 ministerios que has mencionado, Fernando, Sí. son los más corruptos. Transportes, salud, educación y vivienda. Por no decir otros más. Pero Bueno, están en la competencia en el top- tienen, en el top 10. Competencia tienen, sí. Están en el top 10 del ranking de la Contraloría, que ahora nos tiene muy entusiasmados con los numeritos. Pero a ver, crear un ministerio de obra pública, habría que pensarlo bien cómo hacerlo. Porque no podemos usar las mismas personas, pues. No, o sea. Y además no las puedes sacar tampoco. Porque son personas, son instituciones que vienen de regímenes laborales del 276, 728, y que si tú le dices, te vamos a transferir a otra entidad, pueden decir, no, yo me quiero quedar. Como nos pasó en la Contraloría cuando queríamos traer a las oficinas de control institucional a la Contraloría, no querían. Querían seguir en su institución. Por más que le íbamos a pagar hasta un delta. En fin, entonces habría que... ¿Un delta qué quiere decir para los no iniciados? No, Sí. o sea, los niveles salariales de una municipalidad todos sabemos que son bajos. Si hay un funcionario, hay un asistente de la OSI, Oficina de Control Institucional, que trabaja ahí, cuando pasa a la Contraloría, pues si ganaba 2.200, ahora iba a ganar 2.500, por decirte. ¿No? O sea, había un incremento de remuneración por los niveles salariales de las instituciones. Es un tema para ser revisado y con tiempo y con calma. Mira, hay un caso en Hong Kong, cuando se descubrió la corrupción en la policía de Hong Kong, se formó un grupo de trabajo para solucionar el problema de la policía de Hong Kong. La única forma de solucionar la corrupción, era años 60, 70, fue crear otra policía. Ir desarticulando la anterior. Pues no podías entrar en una institución que ya tiene el pensamiento corrupto y decirles, no, a partir de ahora, muchachos, se van a portar bien. ¿De acuerdo? Me van a seguir. Bueno, pero no es solo corrupto, es también ineficiente, como hemos visto y como estamos viendo en educación. El año escolar ha comenzado y no digo solamente las últimas semanas y meses, pero no se había actuado con una actitud preventiva. La ineficiencia es la madre de la corrupción. Y lo que ha dicho usted antes, por eso lo menciono. De ahí comienza todo. Ya. O sea, al haber ineficiencia y no haber buenos gerentes, porque hay que usar el nombre, porque hablan de directores, etcétera, toda la nomenclatura. Gerencia, hay que gerenciar, y hay que gerenciar con integridad, hay que gerenciar con valores. Hay una noticia ahora sobre los congresistas que no rinden cuentas. Justamente le iba a preguntar sobre los casos justamente de oscuridad, para no decir peor, en el Congreso de la República. Usted ha dicho, siempre ha habido dificultades para que la Contraloría ejerza sus funciones en el Congreso. Sí, siempre. O sea, ahora quizás un poquito menos porque, según entiendo, la terna la presenta la Contraloría, pero es un acuerdo off the records, o sea, fuera de la norma. La norma dice... el reglamento del Congreso, el Congreso escoge su auditor. Pero bueno, han conversado con el actual Contralor y el Contralor le presenta una terna. Claro, el Congreso, si no le gusta la terna, puede pedir otra terna. Bueno, hasta que le guste. Pero bueno, regresando al tema de las rendiciones de cuentas. Es un problema tan básico. Nadie puede gastar en el Estado sin rendir cuentas. Nadie. Los congresistas son empleados públicos, que sean elegidos en elección popular, está bien. Igual, el presidente de la República son elegidos por elección popular y tienen que seguir las normas del Estado. Entonces, si hay un congresista que por ejemplo, en su semana de representación no se va de Lima y hace su reunión presencial, ¿sí?, con el alcalde de Huarochirí, él no ha gastado un sol. Por honradez, por una cuestión de integridad personal, debe devolver la plata. Pero no, hemos visto que todos se quedan la plata. Y que se usa también para viajes de dudosa necesidad, inclusive para celebrar cumpleaños, ¿no? Eso es peor todavía, pero ahí el tema es que la mesa directiva, la parte administrativa, tiene que tener el poder suficiente y tiene que hacerse respetar. O sea, hay un nuevo director general de la administración, un militar retirado, nombrado por el señor Williams, que ha sobrevivido a la tormenta que más bien acabó con el oficial mayor.
la tormenta cuando se descubrieron los gastos que se había presupuestado para comprar televisores, para comprar alfombras. Sí. Permaneció el director general de administración. Pero igual, o sea, si estamos entrando a discutir que no hay rendición de cuentas por los gastos de viaje, por los gastos de representación, algo no está funcionando bien. Pero no solamente es el Congreso. Si seguro vamos a Relaciones Exteriores vamos a encontrar lo mismo. Si vamos a los ministerios más chicos vamos a encontrar lo mismo. Lo que pasa es que hemos disminuido, nos hemos relajado. Hay mucha condescendencia con las malas prácticas. Esto tiene que terminar, Fernando. ¿Pero cómo? ¿Qué puede hacer la Contraloría para contribuir a que eso termine? La Contraloría no puede hacer absolutamente nada. ¿Así? ¿Sí? ¿Cómo así? Porque la impunidad no tiene que ver con la Contraloría. La Contraloría encuentra el caso, lo denuncia y después va a la Fiscalía. Y de la Fiscalía, una vez que termina su tarea, pasa al Poder Judicial. Primero, el promedio de un caso de corrupción en el Perú está entre 7 y 8 años. Ya pasa un presidente. No pasa uno, dos, y el tema es que la plata no se recupera. Y segundo, que si es que es sancionado, por eso te digo que hay impunidad, si es que es sancionado tiene penas leves. Entonces, la forma de enfrentar el problema de la corrupción requiere de mentes que estén fuera de personas que se reúnan para hacer una gran propuesta Perú. Corrupción cero Perú. Gente que conozca el tema. En el sector privado y en el extranjero, el tema de la corrupción es un tema mundial. Sin duda. Los contralores se reúnen todos los años en foros para evaluar cómo mejorar los procedimientos de control. ¿Qué países hay, puesto que usted ha participado en esos foros internacionales? Fíjese, ¿Qué países hay que sean un ejemplo en nuestra región? Inglaterra. ¿Y en nuestra región? En nuestra región, Chile tiene una buena Contraloría, Perú es una buena Contraloría. ¿Pero cómo si es una buena si los resultados dicen que son malos? Los resultados no es que sean malos. ¿Y los resultados del país? 2.500 obras paralizadas. Es que la impunidad hace que los resultados de la Contraloría parecieran que son nulos. La Contraloría tiene el listado, o sea, todos tenemos el listado de las obras paralizadas. Entonces, si uno se pone a revisar caso por caso, ¿por qué está paralizado? Por caso. La mayoría por ineficiencia y corrupción. ¿Y entonces qué hace la Contraloría? No puede hacer nada. Porque no puede agarrar, él no tiene la autoridad. El presidente de la República sí. Puede agarrar y sacudir al gobernador regional y pedirle explicaciones. Y lo puede castigar con el presupuesto. El Ejecutivo tiene herramientas para hacer que las cosas funcionen. Pero la Contraloría también, señor. La Contraloría es el auditor. Sí. Audita. Pero tiene una palabra que se escucha y que resuena. Sí. Y que el señor actual Contralor la ha usado, ¿no? Con mucha energía. Sí, está bien, pero ¿qué hace el Contralor mostrando los resultados de sus análisis, de las investigaciones que están haciendo dentro de su despacho sobre el tamaño de la pérdida? Sí. Pero si no tenemos... Pero ¿es que acaso es concebible que el señor Nelson Schack hable claro y de manera precisa y la Fiscalía haga caso omiso a lo que dice? Es posible. Eso es posible. ¿Cómo es posible? Es porque son autónomos, pues es ahí el problema. Pues debería haber el sistema anticorrupción debe ser uno solo. Claro, con sus respectivas responsabilidades, pero tiene que haber rendición de cuentas del trabajo. Por ejemplo, yo te digo, durante mi gestión teníamos solamente en penales, entre penales y civiles, unos 50.000 personas denunciadas. ¿Dónde están esos casos? Están en la Fiscalía. Pero la Fiscalía alguien debería pedirle, o el Contralor, o a la Fiscalía pedirle... Resultados a su vez, ¿no? Que rinda cuenta sobre esos temas, ¿no es cierto? De acuerdo. Hay un punto específico sobre el que le quería preguntar, que ha dado lugar a muchos debates recientes, el tema de las consultorías. ¿A qué se denomina exactamente consultoría como un procedimiento específico y diferenciado de otras, por ejemplo, asesorías? ¿Y cuáles son los márgenes en que se puede contratar a un consultor externo al servicio público?
se contrata a una consultoría cuando la tarea a realizar es una tarea temporal y de complejidad. No para un trabajo estable y recurrente. La gran diferencia. Uno contrata a un consultor para que lo ayude en un tema específico, es un tema específico y tiene una duración específica. Y son expertos. Por ejemplo, yo quiero saber si las geomallas que se han comprado eran las adecuadas. Me parece un poco caras y no han dado buenos resultados. Contrato a ingenieros especializados en la construcción con geomallas. No. Eso no es consultoría. No, si vamos a hablar de las geomallas que ha comprado el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Transportes, ellos tienen que tener los técnicos para saber cómo compran. No, pero pueden haber cosas especializadas y no tener, como dice usted, el personal estable. Bueno, sí. Sobre todo que hay tanta innovación en estos Si hay una innovación, hay tecnología nueva, sí, está bien, es correcto. Ya. Pero son casos especiales. Contrato un consultor para que me diga si lo que se quiere comprar es lo adecuado o no. Sí, es correcto. ¿Dónde entra la corrupción? ¿Por qué es que ha habido tanto debate, tanto escándalo en torno a las consultorías? Porque empiezan a inventar consultorías para contratar a los amigos. A los parientes, a los favores. Vimos el caso de Reniec, gerente general, la novia, le puso un puesto, salió en los medios hace poco. Eso pasa. Le puso un puesto diferente que un consultor. La consultoría se supone que se traduce en un documento especializado, específico, hecho ad hoc. En ese caso sí son puestos estables, son puestos de confianza. También existe corrupción ahí. En los casos de las consultorías tienes los dos tipos, las que son realmente verdaderas y las que son truchas. Entonces, cuando usted era contralor, ya había problemas con las consultorías. Más problemas, estamos dedicados a la corrupción de alto nivel. Estamos en Odebrecht. Nosotros nos dedicamos buen tiempo a Odebrecht, desde que saltó en el año 2013. Y estuvimos con las brasileras bastante tiempo. Y el informe PARI, el informe informe Bartra, fueron soportados por los trabajos que habíamos hecho nosotros. En esa época estábamos encima de la plática Misea, de la refinería de Talara, los megaproyectos, que había un montón. Todos estos casos, las carreteras grandes. La consultoría en realidad no nos daba, con el equipo que teníamos no nos daba tiempo para estar mirando ese tema. Por ahí deben haber aparecido casos de corrupción de ese tipo, pero estábamos muy, muy concentrados en los megaproyectos. Ahora sí, una última carteras. pregunta respecto a la relación entre el gobierno central y las autoridades locales y regionales. Porque ha habido ahí una conciencia creciente de que hay a veces malas relaciones y a causa de eso fracasan muchos proyectos que no pueden ser ejecutados por las autoridades locales y estas autoridades se vuelven contra el MEF, les dicen usted no nos ayuda, nos exigen las cosas a destiempo, no nos da el dinero oportunamente. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que las capacidades de los gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, las municipalidades, tienen que mejorar muchísimo para poder gerenciar una región. Y eso, que no estamos hablando de macroregión, estamos hablando de lo que eran los departamentos. Vamos a ver Piura. Piura es una institución, un departamento que tiene 1 millón de habitantes, tiene muchas tareas que realizar. Entonces, si entra un gobernador regional con un equipo que no conoce de gestión, no saben gerenciar, manejar personas, manejar contratos, es muy complicado si vamos a mantener el modelo actual de la descentralización bajo las condiciones que están ahora. La descentralización, como lo hemos conversado, Fernando, en la última oportunidad, es un fracaso. ¿Por qué ha fracasado? Porque se trasladaron todas las responsabilidades del Ejecutivo y más: agua, electricidad, las empresas de electricidad, salud, educación, todo está en la región. Y la plata, lo que hace el Estado es transferir dinero, pero ese dinero no es bien utilizado. O no saben usarlo o lo utilizan mal. Entonces el Ejecutivo debería, como titular, digamos, del país, con su gerente financiero, que es el ministro de Economía y Finanzas, ver qué hacen con la plata. De acuerdo. Debería, dice usted. Vamos a ver si se puede hacer progresos en ese debería. En todo caso, muchas gracias por su presencia, por recordarnos las cosas. Señor Fuad Curi, que ha sido Contralor General y que actualmente es el presidente de un instituto, que es una consultora en buena cuenta, ¿no? Instituto de Integridad y Gobernanza. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.